Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy analizaremos es sobre las aguas subterráneas, su importancia para el consumo humano, agrícola e industrial, la protección contra la sobreexplotación y la contaminación con materia fecal, desechos sólidos y agroquímicos. El agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras de las rocas más sólidas. El agua subterránea mantiene una temperatura similar al lugar donde se encuentra. El agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles de millones de años. Sin embargo, la mayor parte de yacimientos están a poca profundidad y desempeñan un papel importante en el ciclo hidrológico. A nivel global, el agua subterránea representa unas 20 veces más que el total de las aguas superficiales de todos los continentes e islas. De ahí su importancia como reserva de agua dulce. Además, juega un papel fundamental en el ambiente, ya que contribuye a mantener el caudal base de muchos ríos y la humedad del suelo en las riberas y en áreas bajas. El agua subterránea puede aparecer en la superficie en forma de manantiales o puede ser extraída mediante pozos, así como mantener el flujo de agua superficial en tiempos de sequía. Incluso es preferible utilizar agua subterránea porque los niveles de contaminación son menores que las aguas superficiales. Sin embargo, su contaminación hoy se está convirtiendo en un serio problema. El agua subterránea se encuentra normalmente empapando materiales geológicos permeables que constituyen capas o formaciones a las que se les llama acuíferos. Un acuífero es aquella área bajo la superficie de la tierra donde el agua de esa superficie percola y se almacena. La capa freática es el acuífero subterráneo que se encuentra a poca profundidad relativa y que tradicionalmente abastece los pozos de agua potable. Es la capa más expuesta a la contaminación procedente de la superficie. El nivel superior de la zona freática a presión atmosférica se conoce como nivel freático. Cuando el nivel freático no se encuentra a presión atmosférica, sino que lo supera, se dice que el acuífero no es libre, sino cautivo o confinado. Bajo estas condiciones, el nivel freático pasa a denominarse el nivel piezométrico. En Costa Rica, el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA por sus siglas, es la institución encargada de investigar, proteger y fomentar el uso sostenible de las aguas subterráneas del país. El área de aguas subterráneas de SENARA ha elaborado estudios y mapas hidrogeológicos de los acuíferos más importantes del país. Uno de los mecanismos que está utilizando SENARA para conocer el comportamiento de los mantos acuíferos es la perforación de pozos en todo el territorio nacional. SENARA cuenta en la actualidad con un archivo nacional de pozos, de los cuales se tienen registrados un total de 13.740 pozos en Guanacaste y en el Valle Central en su mayoría. Un ejemplo sobre la evaluación de los acuíferos en la península de Nicoya que realiza SENARA fue el estudio hidrogeológico del acuífero Sardinal, estableciendo que dicho estudio contaba con un nivel de investigación insuficiente al requerido para evaluar el efecto de explotación, incentivo e intensivo de ese acuífero. El 9 de noviembre de 2008 se presentó el estudio hidrogeológico en el Salón Comunal del Cantón de Carrillo. Para discutir sobre el caso, hoy contamos con la participación de Carlos Romero, director de Aguas Subterráneas del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, y Roberto Ramírez, geólogo de esa institución. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Roberto. Carlos, ¿qué son las aguas subterráneas? Las aguas que se encuentran en profundidad
almacenadas en formaciones geológicas que permiten recibir, almacenar y transmitir esa agua para usos diversos. ¿Cómo se forman esas aguas subterráneas, Roberto? Usted como geólogo. Bueno, como dijo Juan Carlos, un principio básico es una roca que puede almacenar, pero no solo almacenar, sino transmitir. Ese es un principio fundamental. ¿Qué quiere decir transmitir? Que pueda tener una velocidad para que yo la pueda captar después por medio de pozos. Pero además necesito algo que es la precipitación para que entre en el sistema. O sea, necesito algún tipo de agua que entre al sistema. Puede ser por medio de ríos o puede ser por precipitación. Son los dos principios. Por eso forma parte de ese ciclo hidrológico. Por eso forma parte. ¿Por qué existe un mayor porcentaje de aguas subterráneas que de aguas superficiales en el planeta, Carlos? Buena pregunta. Los continentes tienen una capacidad de almacenar agua. En todo el territorio, el suelo, tenemos formaciones geológicas donde hay con mayor capacidad o menor capacidad cada zona, donde hay mantos acuíferos, tenemos una formación que permite transmitir, digamos, permite almacenar agua, y esa capacidad de almacenar, pues, permite, digamos, administrar esa agua de una manera más eficiente. Las aguas superficiales van a ser producto básicamente de las lluvias, de la precipitación, y que se produce una escorrentía, toda el agua que no infiltra al suelo va a escurrirse, y entonces el volumen de agua es importante, es considerable, pero gran parte de esas lluvias que se infiltran se conservan en los acuíferos, y por eso tenemos un volumen importante de aguas. Ahora, ¿por qué el caudal de ríos y riachuelos depende de manera considerable de las aguas subterráneas, Roberto? Bueno, como hablamos del ciclo hidrológico, en realidad uno tiende a dividir las aguas superficiales de las subterráneas, pero como es un ciclo, está relacionado. Como decía don Carlos, el volumen que se puede almacenar de aguas en subterráneas se da porque hay continentes y rocas que permiten almacenar ese volumen. Y como tenemos la otra parte, que es el mar, ahí en realidad llegan las aguas superficiales. Entonces, la precipitación está muy relacionada con las aguas superficiales, porque cuando hay épocas de mayor lluvia, es cuando vamos a tener mayores caudales en los ríos. Sin embargo, en las aguas subterráneas, como la conservan, la almacenan y la transmiten, pueden hacerlo a lo largo de todo el año, aunque en épocas de precipitación no haya ese proceso de infiltración dentro de las aguas. Entonces, por eso es que en épocas de verano la gente dice que los ríos no se secan, porque ahí lo que hay es agua subterránea, que se almacenó en otros periodos del año y por lo tanto va a tener agua en los ríos. ¿Cuál es la relación entre el bosque, el suelo y las aguas subterráneas, Carlos? Es una relación muy importante, porque si bien es importante que en las zonas de recarga las condiciones de geología y de suelos permitan la infiltración del agua, la presencia de los bosques va a brindarle una condición natural que permite que esa agua de lluvia no escurra rápidamente, sino que va a haber un bosque, va a haber capas orgánicas en el suelo que va a permitir que el agua se mueva más, en una manera más lenta, pero más eficiente para la recarga. Es como una esponja. Es como una esponja. ¿Están los manantiales relacionados con las aguas subterráneas, Roberto? Sí, los manantiales en realidad es una representación, afloramiento de las aguas subterráneas. Pero aquí en Costa Rica incluso existen varios términos que hay que conceptualizar bien, como los ojos de agua, los lloraderos, los manantiales, los nacimientos. Los yurros. Los yurros. O sea, todo ese tipo de conceptos hay que interpretarlos bien, porque muchos de esos tienen que ver con las aguas subterráneas. Y, por ejemplo, el manantial, que es el término un poco más a nivel mundial científico. Correcto, sí. Los manantiales son afloramientos de aguas
de aguas en la superficie, que se pueden dar por diversas razones, cambios topográficos, por fallas geológicas, por cambios en los materiales geológicos, una formación geológica con otra formación geológica, ahí puede aparecer un manantial. Los manantiales son muy importantes porque de ellos se puede primero captar agua para consumo humano, pero también se puede utilizar para la calidad de las aguas subterráneas y tener, digamos, monitoreos constantes. También sí, para medir las características del agua, físico-químicas del agua subterránea y biológicas. Y biológicas. Es muy importante porque también porque en muchos casos, en zonas volcánicas, como la zona del Valle Central, puede también estar relacionado con aguas de recarga o aguas muy de recargadas de muy corto tiempo, y eso es muy importante para llevar el termómetro, la temperatura de cómo se encuentra la calidad de esas aguas. ¿Cuáles son los principales manantiales que existen en Costa Rica? Valle Central, Guanacaste, zona caribeña. Empecemos por el Valle Central, Carlos. Mire, hay manantiales de gran caudal, hay varios, así como está Ojo de Agua, pero hay otros manantiales, pero la cantidad de manantiales que tenemos registrados, por lo menos inicialmente, tenemos registros de cerca de 3.000 manantiales en el Valle Central. No tenemos registrados, lamentablemente, todos los manantiales en todo el país, pero tenemos registros de algunos manantiales que brindan hasta 100 litros por segundo en algunas zonas. Manantiales como Ojo de Agua, Echeverría, ¿esos son considerados como tales, Roberto? Sí, digamos, hay un manantial muy importante que mucha gente lo conoce, que es el manantial de Ojo de Agua. Donde está el balneario. Donde está el balneario. Y también tenemos ahí cerca también el manantial de Puente de Mulas. Puente Mulas. Que tiene más o menos un caudal como alrededor de unos 700 litros por segundo. Eso representa poder darle agua a más de 300.000 personas. Es un río subterráneo. Sí, ese es un principio de las zonas volcánicas muy fracturadas y pueden permitir el flujo de aguas, el flujo de las aguas subterráneas y salir en grandes cantidades por ese fracturamiento que existe. Pero también es muy susceptible a procesos de contaminación, que no hemos llegado a ese tema, pero ya lo vamos a tocar. Ya lo vamos. Estamos analizando, estamos discutiendo la importancia de las aguas subterráneas. Vamos a un corte y ya volvemos. Las aguas subterráneas representan 20 veces más que las aguas superficiales en el planeta Tierra. Hoy estamos discutiendo sobre su importancia para el consumo humano, agrícola, industrial. Hemos invitado a Carlos Romero, director de Aguas Subterráneas de Senara, y a Roberto Ramírez, geólogo de la institución. Carlos, en este proceso de conocimiento sobre las aguas subterráneas, ¿qué es un acuífero? Como se mencionó hace un ratito, el acuífero es una formación geológica que puede almacenar, transmitir y dar agua para los diferentes usos. Es una formación que tiene características por ejemplo, si son lavas que son fracturadas, si son aluviones que pueden recibir agua con facilidad, pero el acuífero no es solamente un tipo de, digamos, de formación, puede haber muchos tipos de formaciones, y lo que importa es que es una formación que puede recibir agua por proceso de lluvia, de recarga de ríos de recarga de las lluvias o de los ríos, pero que además la almacena y la puede transmitir, la puede dar. Vemos que en la formación de acuíferos, de manantiales, es como todos los fenómenos naturales. Hay una interrelación de factores, que no es solo un factor. ¿Cómo se forman esos acuíferos, Roberto? Bueno, como ya se habló, la formación geológica puede estar compuesta de diferentes tipos de roca. Puede ser lavas, por ejemplo en Costa Rica, en la zona volcánica, central, Guanacaste
o la zona de Talamanca, que también se pueden formar en las zonas costeras, que son depósitos aluvionales, que son arenas o gravas, que son, digamos, formaciones que también son muy importantes para la formación de acuíferos. Lo que pasa es que está limitado, no todas las rocas tienen la misma capacidad para almacenar y transmitir agua. Y también esto está muy relacionado con los manantiales también, porque hay zonas que son muy planas, donde tenemos también el nivel freático, muy cerca de la superficie. También tenemos zonas volcánicas donde en las laderas del volcán afloran los manantiales. Entonces, como dice usted, todo esto está relacionado con acuíferos, con manantiales, con formaciones geológicas, con tipos de rocas, con fracturamiento. Son varias cosas que están relacionadas con todo lo que es el afloramiento de las aguas subterráneas y su uso, que es posterior vamos a hablar. ¿Qué es la capa freática, Carlos? Es el nivel del agua del acuífero. El acuífero en su formación tiene unas características que, como decíamos, tiene agua, es una formación que tiene agua y tiene un nivel de agua, un nivel de superior, y ese nivel es el que normalmente le llamamos la capa freática o nivel freático. ¿Están relacionados los pozos, Roberto, donde se extrae el agua para consumo humano, agrícola e industrial, con la capa freática? Sí, en realidad el agua cuando entra a la superficie terrestre por medio de la precipitación o por medio de ríos o por medio lateralmente de otros acuíferos, eso empieza a almacenarse el agua como si estuviéramos llenando un vaso, se empieza a almacenar hasta que llega a un nivel. Ese nivel puede estar cerca de la superficie, puede estar a profundidad. Eso es lo que se llama el nivel freático, que en realidad es el término más, digamos, el término que se usó, nivel freático. En realidad es el nivel del agua subterránea. Ese es el término que más debería usarse, nivel del agua subterránea. Como dijo usted al principio, puede ser por presión, que es el nivel piezométrico, o puede ser el nivel freático, que sería que no está a presión, que está, digamos, a una misma presión que la atmosférica. Eso es lo que nivel. Y sí, lo que buscan los pozos es exactamente encontrarse con ese nivel freático o nivel de aguas subterráneas y poder penetrar el acuífero y poder captarlo, ¿verdad? Entonces, explíquenos, Carlos, porque este es un concepto nuevo para nuestros televidentes. ¿Qué es ese nivel piezométrico específicamente? El nivel piezométrico se aplica más cuando el acuífero está confinado. El acuífero confinado quiere decir que se encuentra a presión, porque las capas superiores del acuífero o sobre el acuífero encontramos una capa, por ejemplo, de un material arcilloso que de muy baja, digamos, capacidad de movimiento del agua y provoca que la formación bajo esa capa se encuentre a presión. Entonces, aunque el nivel del agua en el acuífero esté, por ejemplo, decir algo a 100 metros de profundidad, el nivel piezométrico puede ser más alto porque la presión, en el momento que usted abre, por ejemplo, con una perforación, destapa, por decirlo así, el acuífero, ese nivel puede subir. Podemos encontrar, por ejemplo, en algunos casos donde el nivel piezométrico o el nivel del agua surge porque está a presión más alta que, digamos, que la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Qué es un pozo artesiano, Roberto? Sí, bueno, en realidad el término artesiano se usaba también hace tiempo. Porque han modificado muchos sí, de se han estos modificado conceptos. mucho los términos, pero en realidad es el nivel piezométrico. O sea, el nivel que explicó Carlos, que está a presión el acuífero, y cuando se corta ese techo del acuífero, o sea, donde está la capa impermeable, entonces el nivel del agua empieza a subir. Cuando es artesiano es que logra estar sobre la superficie y empieza como si fuera un ojo, y empieza a brotar agua. Ese caso, por ejemplo, en el proyecto del ICE, en Angostura, tenemos ese caso de un acuífero confinado, donde el nivel llega por encima del nivel del terreno. Sí, del nivel de las aguas subterráneas como tal.
¿Se han realizado inventarios de los principales acuíferos del país, Carlos? Sí, el país, desde el SENAS, la Escuela de Geología, ¿Qué es el SENAS o qué fue el SENAS? el SENAS es el Servicio Nacional, fue el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, que se creó en los años 60 y se creó básicamente para fomentar la investigación de las aguas en el país. Después del SENAS surgió el SENARA, cuando se unió el SENAS con el Departamento de Riego del Ministerio de Agricultura y el Departamento de Riego del SNE. Y de ahí surgió el SENARA, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Saneamiento. ¿Cuál es la diferencia entre aquella institución que se llamó SENAS, la institución o la unidad dentro del Ministerio de Agricultura? ¿Cuál es la diferencia entre esos y SENARA? Entre lo que hacía SENAS y lo que hace el SENARA, podemos encontrar una diferencia importante. SENAS enfocó sus intereses a la investigación, al conocimiento, a identificar, por ejemplo, las características de los mantos acuíferos, principalmente en algunas zonas de interés que en ese momento fueron el Valle Central, el Valle del Tempisque y algunas zonas en Limón como Moín, Río Banano y otras zonas. Sí, información que no existía en Costa Rica. Información que no existía y era ya el momento cuando comenzó el país a requerir otras fuentes de agua. Ya comenzaron